Una vez más estamos aquí delante de ti. Te rogamos, Dios, que nos use para tu gloria. Una vez más, Señor, reconocemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Por eso imploramos que tu Santo Espíritu, oh Dios, nos use para tu gloria. Que tú, Señor amado, ilumine el entendimiento de tus hijos, los que están aquí localmente, como también aquellos que se conectarán y aquellos, Señor, que estarán escuchando esta exhortación en esta tarde. Una vez más, Señor, el predicador reconoce que te necesita. Te necesitamos, Dios. Ayúdanos, Dios, que tu pueblo sea edificado para la gloria de tu nombre. En un tiempo donde hay tanta confusión, en un tiempo donde hay tanto pragmatismo, Señor, ayúdanos, Dios, a entender que tu palabra es suficiente. Amén. Sé con nosotros, Señor. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestro tema? La suficiencia de las Escrituras. Este tema estará basado en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Así que los que tienen su Biblia pueden ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Los que no tienen su Biblia física pueden encender entonces su Biblia e ir a Timoteo, capítulo 3, segunda carta, y mantenerse ahí en el capítulo 3, versículo 14 al 17. Y le digo mantenerse ahí porque en esta tarde, de una manera de introducción, vamos a hablar de esta doctrina titulada La suficiencia de las Escrituras. Y para lo mismo quisiéramos compartir a qué nosotros nos referimos cuando estamos hablando de la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros queremos entender por esta doctrina? Bueno, para esto yo voy a usar varias definiciones que grandes estudiosos que yo he usado, como siempre he usado en la historia del cristianismo, han dicho sobre esta doctrina. Así que presten atención y permítanme citar varias definiciones sobre la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y la primera definición la vamos a tomar de la teología sistemática de un teólogo llamado Wayne Grudem. Wayne Grudem dice sobre la suficiencia de las Escrituras lo siguiente, y cito: la suficiencia de la Biblia quiere decir que la palabra de Dios contiene todo lo que Dios quiere que su pueblo tenga en cada etapa de la historia de la redención, y que la misma contiene todo lo que necesitamos que Dios diga para la salvación, para confiar en Él y para obedecerle. En la Biblia nosotros encontramos todo lo necesario, según esta definición de Grudem, concerniente a la salvación, a fortalecer nuestra fe y a confiar en Dios para vivir para su gloria. En un libro titulado La palabra de Dios solamente, del autor Matthew Garrett, dice, y cito: la suficiencia de las Escrituras nos enseña que todas las cosas necesarias para la salvación y para vivir la vida cristiana en obediencia a Dios y para su gloria están dadas en la Biblia. Fin de la cita. ¿Están dadas dónde? En la Biblia. No están dadas en revelaciones extrabíblicas, no están dadas en otras cosas, sino en las sagradas Escrituras. John Piper también define la suficiencia de las Escrituras de la siguiente manera: las Escrituras son suficientes en el sentido de que las Escrituras son la única palabra inerrantes e inspirada por Dios que necesitamos para conocer el camino de la salvación y el camino de la obediencia. Fin de la cita. La única palabra que son infalibles e inerrantes son la palabra de Dios. Cualquier persona te puede acercar a ti a decirte algo
pero si no está conforme a la palabra de Dios. Amén. Lo podemos escuchar, pero si no está conforme a la palabra de Dios, I'm sorry. Pero la única palabra infalible e inerrante son las Sagradas Escrituras, la Biblia. La Confesión de Fe de Westminster de 1689 define la suficiencia de las Escrituras de la siguiente manera. Dice así, y cito: el consejo completo de Dios con relación a todas las cosas necesarias para su gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre están claramente establecidas en las Escrituras, o se puede deducir de ellas, y nada de añadirse a esta revelación de su voluntad, ni por nuevas revelaciones, ni por la tradición de los hombres. Fin de la cita. A la Biblia no se le puede añadir nada. Lo que Dios quiso que su pueblo supiera está aquí. 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya no hay revelación doctrinal nueva. Lo que Dios quiso que su pueblo sepa está aquí dentro. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Hermano, amén, 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 amén. Amén. Este es un tema que me apasiona a mí, la Sagrada Escritura, la suficiencia de la Escritura. Porque vuelvo y cito, en un mundo donde lamentablemente aún dentro de las iglesias se han metido muchos inventos, el pueblo de Dios tiene que volver a la fuente segura de agua inagotable que es la palabra de Dios. Amén. John MacArthur dice y cita: la Biblia es la autoridad máxima en todos los asuntos espirituales. Solo la escritura significa que toda la verdad necesaria para nuestra vida espiritual está enseñada explícita o implícitamente en la Biblia. El mayor defensor de las escrituras tiene que admitir que la Biblia no dice nada acerca de la estructura del ADN, de la microbiología, de la gramática, del idioma chino o de la ciencia espacial. De manera que las escrituras contiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios, para enriquecer nuestra vida espiritual y para andar en obediencia para su gloria. Fin de la cita. La Biblia no es un libro de biología, la Biblia no es un libro de la microbiología para discernir el idioma chino, no. La Biblia es palabra de Dios que Dios dio a su pueblo para que nosotros nos equipemos y caminemos con Él de una manera piadosa y para su gloria. En la Biblia nosotros encontramos todo lo que el pueblo de Dios necesita para vivir una vida victoriosa para la gloria de su Dios. Amén. Miguel Núñez comenta y cita: debemos aclarar que la suficiencia de las escrituras no elimina la necesidad de maestros. Dios ha dado a la iglesia buenos maestros en la historia del cristianismo. La suficiencia de las escrituras no elimina las autoridades. Dios nos ha dado autoridades en el gobierno, en el hogar, en el trabajo. La suficiencia de la escritura no elimina el uso de la razón. Dios nos ha dado el privilegio de ser creados a imagen y semejanza de Él, por lo cual tenemos el privilegio para pensar de manera que cuando hablamos de la suficiencia de las escrituras, debemos estar claros de que se trata de todo lo concerniente a la salvación, a la fe y a la obediencia para vivir para la gloria de Dios. Fin de la cita. Fin de la cita. Cuando hablamos de la suficiencia de las escrituras, debemos estar claros de que se trata de todo lo concerniente a la salvación, a la fe y a la obediencia para vivir para la gloria de Dios. Repito otra vez, no hay revelación doctrinal nueva. Lo que Dios quiso que se dijera, ya está dicho aquí. Amén. Ya está dicho aquí. Amén.
Y en el 397, después de Cristo, el canon bíblico se cerró. Ya no hay revelación doctrinal nueva. Entonces, hermano, con eso en mente, de nosotros ver a qué nos estamos refiriendo de lo que es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, hoy yo quiero compartir con ustedes atributos y cualidades que poseen las Escrituras o la palabra de Dios. Y ahí es que entonces nosotros nos vamos al texto base que tenemos ahí. Y permítame leer el texto y pongámonos sobre nuestros pies para entonces entrar a lo que vinimos. Todo lo que acabo de hacer ahora mismo es una introducción para que nosotros entendamos, cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, a qué nos estamos nosotros refiriendo. ¿A qué nos estamos nosotros refiriendo? Dice así el texto bíblico, 2 de Timoteo 3, versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puedes sentarte. El primer atributo que nosotros queremos resaltar de la palabra de Dios es que ellas son inspiradas, valga la redundancia, por Dios. Ellas son inspiradas por Dios. Versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Ahora quisiera comentar algo, porque muchos liberales pueden atacar la inspiración de las Escrituras de tapa a tapa y pueden decir que cuando Pablo dijo eso a Timoteo, solamente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y es cierto, el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Pero es interesante que en los versículos 14 y 15, Pablo le está diciendo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién los ha aprendido, y que de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está recordando a Timoteo, ya que fue instruido tanto por su abuela como por su mamá. Y si nosotros vamos al capítulo 1, versículo 5 del mismo libro de 1 de Timoteo, nos vamos a encontrar lo siguiente. Permítame citarlo. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo fue instruido en las Escrituras del Antiguo Testamento por su madre y por su abuela. Ahora, Pablo menciona a estas dos mujeres como un instrumento que Dios usó para edificar a Timoteo. Ahora bien, en el contexto primario, nosotros, vuelvo y reitero, podemos estar de acuerdo que cuando Pablo usa el término escritura, se está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Ahora, ese mismo Pablo, en la misma carta a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 18, da una exhortación que nos ayuda a nosotros a inferir y a entender que Pablo estaba convencido de que las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, son toda palabra de Dios. Si nosotros vamos a 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: los ancianos que gobiernen bien se han tenido por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las Escrituras dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno el obrero de su salario. Algo interesante es que nosotros debemos conocer la Biblia de tapa a tapa para nosotros poder profundizar, escudriñar y aquí poder ver qué texto bíblico está citando Pablo en el Antiguo Testamento, aquí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo está citando nada más y nada menos que Deuteronomio capítulo 25 versículo 4, que dice, y cito, no pondrá bozal al buey que trillare. Pablo está citando aquí en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18, Deuteronomio 25 versículo 4, que cito nuevamente, dice, no pondrá bozal al buey cuando trillare. Pero no solamente Pablo citó Deuteronomio, sino que también Pablo citó a Lucas capítulo 10 versículo 7, que dice, y cito, digno es el obrero de su salario. Lo que implica que lo mismo que Pablo citó de Deuteronomio 25:4 y está citando en Lucas 10:7, Pablo está convencido que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son toda escritura, todas son palabras inspiradas por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Me siguen la idea? Amén. Pablo citó Deuteronomio, Pablo citó a Lucas, confirmando que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. El apóstol Pedro también entendió esto, y él nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16, lo siguiente. Y permítame citarlo. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Estos indoctos e inconstantes torcían el Antiguo Testamento como también torcían las epístolas de Pablo. Y aquí Pedro reconoce que la autoridad de inspiración que tenía el Antiguo Testamento también lo tiene el Nuevo Testamento, por lo cual podamos llegar a la conclusión de que toda escritura, toda la Biblia de tapa a tapa es inspirada por Dios. Amén. Tiene un solo autor, Dios. Amén. Dios. Y es interesante que aún tiene un solo autor y vemos 66 libros. Cuando tú coges el mensaje principal del Evangelio, en la Biblia entera trae un solo pensamiento. Y Dios levantó profetas, Dios levantó pecadores, Dios levantó a obreros, Dios levantó en diferentes tiempos hombres de diferentes lugares, y cuando escribieron todo el mensaje y el consejo de Dios es el mismo. ¿Sabe por qué? Porque tiene un solo autor, que es Dios. Y Pablo nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, no quisiera pasar por alto, cuando hablamos de inspiración, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa la palabra inspirada? Con la palabra en griego es teonusto, que significa exhalada por Dios. Exhalada por Dios. Y esto es súper importante, amados hermanos, porque aunque Dios usó a hombre para escribir la palabra de Dios, los santos hombres de Dios no escribieron por su propia voluntad. Escribieron siendo inspirados por Dios, siendo movidos por Dios, para que ellos escribieran lo que Dios quiso que ellos escribieran. Y es interesante resaltar eso,
Porque no sé si alguno ha tenido una experiencia predicando a alguien que te han dicho, o a mí me han dicho, no, porque eso lo escribieron hombres. Y es cierto que la Biblia lo escribieron hombres. Sí, pero no escribieron por su propia voluntad, sino que escribieron siendo movidos por el poder de Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro que tenemos nosotros en las manos vino a nuestra mano por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Hermano, Dios es el autor de las Escrituras. Amén. Iglesia Bíblica Sola Escritura, Dios es el autor de las Escrituras. Amén. 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 Dios es el autor de su palabra. El segundo atributo de la palabra de Dios que nosotros queremos resaltar está todo basado en la parte B del versículo 16. La palabra de Dios son útiles. La palabra de Dios son útiles. Ahora, ¿son útiles para qué? ¿Qué nos dice la parte B del versículo 16? Primero, son útiles para enseñar. La palabra enseñanza viene del griego de diskalia o de diskalia, que significa enseñanza. La Biblia es útil para enseñar. En las Escrituras encontramos todas las verdades divinas para guiar al creyente a vivir una vida piadosa. ¿Dónde es que nosotros encontramos eso? En la Biblia. Amén. Nosotros encontramos todo en la Biblia para enseñar, para discipular, equipar al creyente. La verdad es divina para vivir una vida piadosa. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97 al 104. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Oye, ¿con qué fue? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuviste mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Wow, hermano, mira, aquí Dios nos da inteligencia. Amén. El salmista en el Salmo 119 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios es útil para enseñar. La iglesia tiene que confiar en la palabra de Dios, no en estrategia de hombre. A veces hay iglesias, a veces lamentablemente hay pastores que queriendo llenar la iglesia de gente comienzan a buscar estrategia humana. Sin embargo, cuando tú vas al libro de los Hechos, dice que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, no en estrategia humana. La iglesia de Cristo tiene que volver a ese fundamento, a perseverar en la Biblia y a confiar en el poder del Espíritu Santo, que es que añade a su iglesia lo que han de ser salvos. Amén. Él es que lo hace. Y Él lo hace cuando Él quiere, de la manera que Él quiere y como Él quiere. Por eso alguien decía, sal a predicar el Evangelio
y acuéstate a dormir. Basado en la parábola del sembrador. Dice la Biblia que en la parábola del sembrador, el sembrador es que salió ¿qué? A sembrar. Salió a sembrar. Y debemos de confiar que el crecimiento es Dios que lo da. La palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, es útil para enseñar. Pero no solamente para enseñar, sigue diciendo la parte B del versículo 16, que es útil para redarguir. En la Biblia encontramos herramientas para reprender el error y toda creencia equivocada. Pero también las Escrituras exponen el pecado para guiar a la persona en arrepentimiento. ¿Qué es lo que pone el pecado? La Escritura. ¿Para guiar a la persona qué? Arrepentimiento. O sea, nosotros como pastores, nosotros como iglesia, creyentes, debemos de confiar que la palabra de Dios es que tiene poder. Amén. El poder no está en mí. El poder no está en ningún hombre. No. La Biblia dice ya en Génesis que cuando no había nada, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La única palabra que tiene poder para crear es la palabra de Dios. Amén. Por eso que el escritor a los Hebreos nos dice lo siguiente, capítulo 4, versículos 12 y 13, y permítame citarlo, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y la coyuntura y los tuétanos, y diciendo los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. En pocas palabras, la palabra de Dios no necesita ayuda de nadie. Amén. No. El hermano Ciemprol decía: suelta la palabra que ya se defiende sola. Suéltala, que ya se defiende sola. Hermano, el Dios de la Biblia es autosuficiente. Dios no tiene necesidad de nada. Asimismo, su palabra es autosuficiente. No tiene necesidad absolutamente de nada. Ellas son vivas y ellas son eficaces. Amén. ¿Para qué? Para enseñar y para redarguir. Predica la palabra. Amén. Por eso que Pablo a Timoteo en su segunda carta, en capítulo 4, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué Pablo estaba encareciendo? Esa palabra encarecer en el idioma original, la idea que tiene es como una ordenanza militar. Timoteo, yo te ordeno. ¿El qué? Dice el versículo 2. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, pero que predica la palabra, no cuento de hadas, no fábula, no, predica la palabra. ¿Por qué? Porque ellas son vivas y son eficaces. Y no solamente eso, ellas tienen poder. Dice que son más cortantes que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. En pocas palabras, tienen poder. ¿Para qué? Para traer vida a aquel que está muerto en delitos y pecados. Amén. Pedro nos dice que tú y yo fuimos renacidos por la palabra de Dios. Tienen poder. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Pero también Pablo nos ayuda a entender que la palabra de Dios es útil para corregir. John MacArthur hace un comentario, permítame compartirlo con ustedes. Dice y cita: esta palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, pero se empleaba en el idioma griego para aludir al enderezamiento de un objeto que hubiera caído, o ayudar a alguien que hubiera tropezado para ponerse otra vez de pie. Las Escrituras no solo exponen y amonestan la conducta errónea, sino que también muestran el camino a una vida piadosa. Fin de la cima.
Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, mira lo que nos dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Eso es lo que está diciendo el hermano John MacArthur. Esa palabra restaurarle, la idea que tiene en el original es ayuda a la persona que cayó a ponerse en la posición que estaba anteriormente. Y para eso tenemos que usar la escritura. Es con la Biblia que tenemos que aconsejar. Es con la Biblia que tenemos que corregir. Es con la Biblia que tenemos que instruir. Es con la Biblia que tenemos que equipar. Es con la Biblia que tenemos que consolar. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y ellas son todas suficientes. Y cuando tú y yo exhortamos a través de la palabra, Dios mismo está consolando, Dios mismo está restaurando, Dios mismo está amonestando, Dios mismo está levantando. Amén. Restaurarle un espíritu de mansedumbre. Nosotros no estamos a estar restaurando a la gente con nuestras propias opiniones. No. Nuestras opiniones están manchadas con el pecado. Mira, estas palabras son puras. Amén. Son limpias, son ricas. Amén. Son maravillosas, son la palabra de Dios. Dios es un Dios puro, su palabra es pura. Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Amén. Dios es un Dios de misericordia, en su palabra hay misericordia. Dios es un Dios de gracia, su palabra es palabra de gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. La suficiencia de las escrituras es útil para corregir, es útil para redarguir, es útil para enseñar. Y Pablo termina el verso 16 diciendo que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. En la Biblia encontramos todas herramientas para vivir una vida piadosa y tener buena salud espiritual. Solo mediante la lectura, oye bien iglesia, el estudio, la meditación y el manejo correcto de la palabra de Dios, podemos estar bien instruidos. Fin de la cita. Por eso que en el Salmo 1, permítame citar este salmo. El Salmo 1 dice lo siguiente. Dice lo siguiente el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado, dice la Biblia, el varón que medita en la ley de Jehová. ¿Cuándo? Cuando tiene problemas nada más. Cuando la nevera está vacía. Cuando está en enfermedad. Cuando va al médico y le dan un diagnóstico que no quiere escuchar. Ahí medita. No. Ese es bienaventurado, ese hombre. Medita en la ley de Jehová. Medita en la palabra de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. En todo momento. Y quiero clarificar algo acá. Porque la idea de esta palabra meditar en el hebreo no es una metafísica. No. La idea que tiene es como rumiar lo que tú estás estudiando, lo que estás leyendo. Los animales rumiantes tienen una peculiaridad, que ellos cuando mastican el alimento, ellos traen el alimento y luego lo devuelven hacia atrás. Y se mantienen entrando y sacando. Entrando y sacando. Pero en ese entrando y sacando, ellos están sacando la sustancia
a lo que están comiendo. Esa es la idea. Que a la hora de tú y yo estudiar la Biblia, debemos de profundizar, meditar en ella, entrarla, sacarla, entrarla y sacarla, para que ellas, que son poderosas, hagan lo que tienen que hacer en cada uno de nosotros. Amén. Fíjate que este hombre bienaventurado, todo lo que hace, dice la Biblia, prospera. Parece que este hombre bienaventurado, antes de hacer una cosa, lo medita, busca la dirección de Dios, piensa en el Señor y luego entonces ejecuta. La Biblia es útil para instruir en justicia. En la Biblia encontramos todas las herramientas para vivir una vida piadosa y tener buena salud espiritual. Hermano, cuando tú y yo estamos como medio apagadón y medio apáticos, tenemos que preguntarnos si estamos estudiando la Biblia. Cuando tú y yo vamos a la Biblia y nos vemos como aburridos ya la Biblia, tenemos que preguntar lo que pasa. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor no son gravosos. No son gravosos. Jesús, en una ocasión, en Lucas capítulo 4, después de haber sido llevado por el Espíritu al desierto y ayunar por 40 días, dice la Biblia que tuvo hambre. Y Satanás, que fue y lo tentó, le dijo que convirtiera una piedra en pan. Y eso le dijo, citándole a Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia nos instruye para tener una buena salud espiritual. Este es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Así como nosotros nos alimentamos diariamente con comida material, nuestras almas necesitan palabra de Dios. Lo que implica que tenemos que exponernos diariamente a una porción de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas nos instruyen en justicia. Solo mediante la lectura, el estudio, la meditación y el manejo correcto de la palabra de Dios podemos estar bien instruidos. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar. ¿Cuánta gente está siendo engañado con enlace en un canal que llama enlace? Van llamando a la gente que siembra, basta con Dios, la gente mandando ofrenda, diciendo que si tú mandas una ofrenda, Dios va a salvar a tu familia. La salvación es un regalo de Dios. Pablo lo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia soy salvo. En el libro de los Hechos, capítulo 8, un hombre llamado Simón el Mago, que supuestamente había aceptado el mensaje de Pedro, cuando vio a Pedro que Dios estaba haciendo muchas señales portentosas a través de Pedro, se acercó a Pedro y le ofreció dinero a Pedro para que cuando él impusiera también las manos, sucediera lo mismo que estaba sucediendo con el apóstol Pedro. Y Pedro le dijo, perezca tú y tu dinero, porque el favor de Dios no se compra con dinero. La salvación es un regalo de Dios. Y Dios la regala a quien Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Sin embargo, como tú y yo no somos bien instruidos en justicia, no estamos equipados en la palabra, a cualquier cosa le decimos amén, en lugar de no recibir esas enseñanzas. El favor de Dios no se compra con dinero. ¿Cuántos púlpitos están en esta hora diciendo, dale a Dios 100 para que te dé 200? En el cielo no hay una lotería. Y si yo puedo ofrendar algo, es porque ya Dios me ha dado. Sin embargo, en muchos púlpitos, diciéndole a la gente en el mes de enero, trae tu primicia. ¿Cuál primicia? La Biblia lo que dice es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Romanos capítulo 2. Ese es el llamado. Que la palabra de Dios es suficiente para instruir al pueblo de Dios, para capacitar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios tenga el entendimiento y los sentidos ejercitados para que no se deje engañar. Amén.
Pablo exhorta a Timoteo, le dice que la palabra de Dios también es útil para instruir en justicia. Ahora, el tercer atributo que nosotros queremos resaltar, después de ver el segundo atributo, que es la parte B del versículo 17, todo lo que nosotros podemos hacer con la palabra de Dios, que son útiles para todo lo que el apóstol Pablo le soltó a Timoteo y le solta a nosotros. El tercer atributo está basado en el versículo 17. Las escrituras son suficientes para equipar. ¿Qué es lo que son suficientes? La Biblia. Son suficientes. Versículo 17. ¿Qué dice? Cito. Miremoslo. Dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora yo quisiera que nosotros hagamos algo. Volvamos para atrás al versículo 16 y leámoslo continuo con el 17. Fíjense que el verso 16 no termina en un punto, sino en una coma. Entonces yo quiero que cojamos esa idea del verso 16 y sigamos al 17 para que nosotros podamos ver algo ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? El verso 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto, el domingo pasado hablábamos que la palabra perfecto, depende del contexto, tiene diferente connotación. En el contexto que tratamos el domingo pasado, tiene un contexto de moralidad. Y Pablo seguía hacia la meta porque todavía no había llegado a la perfección moral. Cuando él dice a los filipenses, no que yo sea perfecto. Una cosa hago, prosigo hacia la meta. Y citábamos Romanos capítulo 7 de cómo él lucha con su pecado y se llama miserable y apela ¿a qué? A Jesucristo. Aquí la palabra perfecto, la idea que tiene es de madurez. A fin de que el hombre de Dios sea maduro. ¿Por qué hay mucha gente que se deja persuadir con todas esas falsas enseñanzas? Porque son inmaduros. Son niños. No conocen la palabra de Dios. Pero los pastores tienen una gran responsabilidad delante de Dios de edificar a los santos, conforme a Efesios capítulo 4, para que los santos hagan la obra del ministerio. Son los pastores que estamos llamados a dar herramientas al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no se deje engañar. Por eso, amada iglesia que está aquí, miembros de Iglesia Bíblica Sola Escritura, cuando el pastor venga aquí, Francisco Pascual o otro predicador de la iglesia local, venga con cuentos, venga con fábula, dígale al pastor Pascual o a cualquier hermano, como allá en los tiempos de Edra en Nehemías capítulo 8, dígale, pastor, trae el libro, no queremos cuentos, queremos el libro, queremos la palabra de Dios, queremos Biblia. Amén. Gloria a Dios. No queremos fábula, no queremos cuentos. Nuestras almas necesitan encarecidamente la palabra de Dios. ¿Dicen amén a esto, iglesia? Amén. El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Comentan algunos estudiosos, y permítame citarlo conforme al versículo 17. Dice, por el nombre de Dios debemos entender, en primer lugar, el ministro de la palabra. Esa es la manera en que Pablo la usa en la carta pastoral. Y la idea es que la Biblia es suficiente para que el ministro sea capaz de cumplir todos sus deberes ministeriales. Sea perfecto, maduro, equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Y si la Biblia es suficiente para el ministro, de igual manera lo es para todos los creyentes. No para pasar el examen de matemáticas, ni el examen de inglés, ni para enseñarte cómo pintar una casa. No, ellas son suficientes para darte el conocimiento necesario para la salvación,
para saber cómo debemos glorificar a Dios, lo que debemos creer y todo lo que necesitamos o todo lo necesario para vivir la vida piadosa que a Dios le agrada y para vivir para la gloria de su grandioso y hermoso nombre. Fin de la cita. El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. El pueblo de Dios no necesita drama, ni pantomima, ni el chapulín colorado, ni que venir con un chapulín, una cosa. No. El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. Amén. Los apóstoles predicaron lo que Cristo le enseñó. Y en una sola prédica, creo que todos hemos leído el libro de los Hechos, capítulo 2, en una prédica del apóstol Pedro, en una defensa del evangelio, en una prédica, 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. Una sola prédica, la multitud terminó diciendo, y entonces Pedro compungido, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentido y vendrá el don del Espíritu Santo. No hubo pantomima, no hubo mímica, no dieron vuelta de marón. La prédica de la Sagrada Escritura, la prédica del Evangelio. Cristo, en la gran comisión, le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios, en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, dice, yo predico a Cristo y a este crucificado. Locura para los que se pierden, pero para nosotros, poder de Dios. ¿Y dónde está el poder? No es mío, el poder está aquí, en la palabra de Dios. Así que yo quisiera ir cerrando y dar 3 aplicaciones para entonces nosotros poder entrar en el momento de la Santa Cena, donde en el día de hoy nuestra hermana María nos estará guiando con un niño. Entonces, 3 aplicaciones que yo quiero resaltar. Primero, Dios nos ha dado su palabra, hermano, y nos la ha regalado como un acto de misericordia. Ninguno de los que está aquí, que ha sido redimido por la gracia de Dios, merecía esto. Todo el que ha sido salvado por pura gracia. Amén. Todos nosotros merecemos el infierno. De igual manera, Dios nos ha regalado su palabra y es un acto de misericordia. El mundo sin palabra de Dios está en tiniebla, al igual que tú y yo en otro tiempo. No conoce el mundo la salvación. Tú y yo conocemos el plan de Dios a través de su palabra. Yo conocemos lo que Cristo pasó por nosotros por medio de su palabra. Tú y yo conocemos de que la salvación ha sido regalada por medio de su palabra. Tú y yo entendemos que Cristo nos viene a buscar por segunda vez por medio de su palabra. Hermanos, su palabra ha sido un acto de misericordia para con nosotros. En una ocasión, yo vi un video, no sé qué tanto de veracidad tenía el video, no recuerdo el país, pero aún actualmente hay países que la Biblia no puede entrar. Y yo vi un video donde entraron una maleta llena de Biblia y un grupo de hermanos que se congregan en un subterráneo, cuando vieron esa maleta llena de Biblia, se lanzaron a buscar una Biblia todo, porque no iba a dar para todo. Y todo el mundo, mira, detrás de esa Biblia, todo el mundo detrás de un ejemplar, todo el mundo vaciaron al segundo, se vació la maleta. Pero a veces nosotros tenemos 4 y 5 versiones de Biblia en nuestra casa. Mira, y el estante, bien adornadito, bien adornado. Nueva traducción viviente, nueva versión internacional, Biblia de Estudio Las Américas, Biblia de Estudio John MacArthur, Biblia de Estudio Temática. Bien adornadito. Hermano, tener la Biblia es un acto de misericordia que Dios nos ha regalado. Por
Por lo cual, debemos de escudriñarla, debemos de usarla. En una ocasión, había una hermana en una iglesia, no sé qué tanto, ese testimonio lo escuché yo en una prédica, no sé qué tanto de veracidad tenga, pero había una hermana en una iglesia buscando su lente. Buscando los lentes. Y llegó a la iglesia, había oración ese día, y al grupo que está orando le dice, oh, hermano, oren porque tengo una semana buscando mi lente y no lo encuentro. Y cuando abrió la Biblia, se cayeron los lentes. Y no sé si es algo exagerado, pero honestamente, hermano, aunque usted no lo quiera creer, hay semanas que a veces nosotros nos envolvemos tanto en tantas cosas que no le ponemos la mano a la Biblia. Yo no sé si aquí el único extraterrestre soy yo. Hay semanas creyentes que son salvos por gracia y que Cristo viene a buscar en segunda venida. Si nos hemos puesto en tantas cosas que a veces no le ponemos la mano a la Biblia. Y yo sé que cuando tú y yo le ponemos la mano a la Biblia, yo sé que se levanta el mismo infierno. No sé cuánto le ha pasado que a veces tú agarras la Biblia y como que te entra un dormitorio y un cambio de luz y los ojos, wow, ¿qué es lo que pasa? Yo sé. Pero hermano, así como tú y yo hacemos diligencia y nos esforzamos para el alimento material, de igual manera tenemos que pedirle a Dios en oración que nos ayude diariamente a alimentarnos de este alimento espiritual que sirve para esta vida y también para la venidera. Que todo pasará como cantábamos, pero su palabra no pasará. Ella permanece para siempre. Aquí es que está vitamina del creyente, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E. La vitamina del creyente está aquí en la Biblia. Si no la leemos, si no la escudriñamos, si no meditamos en ella, puede ser que seamos cristianos débiles y llenos de anemia espiritual. ¿Estamos aquí todavía? Amén. El tener la Biblia es un acto de misericordia. Vamos, yo tengo misericordia de nosotros. Pablo, en una ocasión, hablando a Timoteo, le dijo: ninguno que milite esta carrera se enreda en las cosas cotidianas del mundo. Hermano, tenemos que trabajar, tenemos que proveer para nuestra familia. Esa es parte de nuestro llamado. Pero pidámosle a Dios en oración que no permita que nosotros nos enredemos tanto que nuestra vida espiritual se seque. El trabajo es una bendición y dignifica al hombre. Pero la mujer de Dios, el hombre de Dios, no puede permitir que un trabajo y prebenda te seque tu vida espiritual. No, hay que sacudirse rápido. Amén. Y gloria a Dios por la bendición del trabajo. Pero no podemos permitir que el trabajo nos seque y nos pongamos nosotros como el bacalao, como la arena. No. No podemos. Porque la palabra de Dios es un acto de misericordia que Dios nos regala. Segunda aplicación. ¿Cómo tú y yo vemos la Biblia? ¿Como la palabra de Dios o como un libro más? Hay gente que ve la Biblia como un libro. Normal. Y verdaderamente la Biblia es un libro. La palabra Biblia viene del latín biblión, que significa libro. Es un libro. Ahora, el asunto está que las letras que tienen este libro no son cualquier letra. Son las letras inspiradas por Dios. A una magnitud que el que lee esta palabra y la aplica a su vida, hay transformación. Amén. ¿Por qué? Porque tienen poder. No son letras muertas, son letras vivas y eficaces, como dice Hebreos 4:12. ¿Cómo nosotros estamos viendo la Biblia? Mira cómo vieron la palabra de Dios los hermanos de Tesalónica cuando Pablo le exhortó. Primera de Tesalónica, capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, eso es Pablo hablando, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalónicos capítulo 2, versículo 13. No la recibiste como palabra de hombre, la recibiste como lo que es en verdad. ¿Y qué es, Pablo, en verdad? La palabra de Dios. Hermano, la Biblia que tú tienes, que yo tengo, si tienes 5 Biblias, las que tú tengas, las que yo tenga, son palabras de Dios. Son palabras de Dios. No creer el mensaje de enseñanza de la Biblia es no creer en Dios mismo. Porque Dios fue quien inspiró. De igual manera, desobedecer las escrituras es desobedecer a Dios mismo. Porque Dios fue quien la inspiró. Y si Dios es un Dios de verdad, su palabra es verdad. Mira lo que dice Juan 17. Y permítame citarlo. Jesús hablando dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí no hay mentira, hermano. La palabra de Dios tiene poder para santificar. Si tú quieres ver una verdad absoluta, está aquí, 66 libros, la Biblia. ¿Cómo estamos viendo la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Si la obedezco, agrado a Dios. Si la desobedezco, desagrado a Dios. Porque Dios fue el que la inspiró. Y por último, que Dios nos ayude, antes de pasar a la Santa Cena, que Dios nos ayude a ver la Biblia como la vio el salmista. Usted más que nadie sabe que el salmista David, un gran hombre de Dios, pero no estuvo exento a cometer errores. Sin embargo, mira cómo el salmista vio la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7 al 11, un salmo que tiene mucha conexión con el Salmo 119. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice el 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo además amonestado con ellos, en guardarlo hay gran galardón. Wow. El salmista vio los mandamientos del Señor, más dulce que la miel, y más dulce que la miel que destila del panal. El salmista vio los mandamientos del Señor, más deseable que el oro y que mucho oro. Yo creo que los evangelistas de la prosperidad no leen ese versículo. El salmista puso por encima de la prosperidad material la palabra de Dios. Él la veía, el salmista, más deseable que el oro, más que mucho oro afinado, más dulce que la miel, y más dulce que esa miel que destila del panal. Oye, la palabra de Dios hace sabio al simple, al inmaduro, lo hace sabio. Wow. Tú quieres tener el discernimiento ejercitado para discernir la verdad del error. Tienes que meterte en la palabra. Tienes que ser bien instruido en la palabra para tú poder discernir la verdad del error. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor hacen sabio al sencillo. Oye, la palabra de Dios, el salmista decía, que alegran el corazón. ¿Estás turbado? ¿Estás turbada? Métete en la palabra.
Vea la palabra. Sí. Está pasando una tribulación. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Wow. No desmayes. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Wow. Sí. Jesús lo dijo de esta manera. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús lo dijo de esta manera. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Debemos de confiar en esta bendita y gloriosa, divina, maravillosa, gloriosa, portentosa palabra de Dios. Amén. Que nos han sido dadas por misericordia. Y la misma son nuestro alimento espiritual. Y ella, amada iglesia, son suficientes. Amén. Ellas no necesitan ayuda de nadie. Ellas son suficientes. Bendita sea la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Todo lo que necesitamos para la salvación, para fortalecer nuestra fe, para vivir una vida piadosa, en obediencia, para la gloria de Dios, está aquí adentro, Amén. en la Sagrada Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y preparemos nuestros corazones para compartir la Santa Cena y hacer memoria de lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y al final, yo quisiera orar diciéndole al Señor: Señor, pon hambre en nosotros de tu divina y santa. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias, Dios. Padre, necesitamos hambre de ti. Hambre de tu palabra. Hambre, oh Dios, de tu presencia. Necesitamos hambre de tu santidad. Necesitamos hambre para adorarte, para servirte con gozo, con regocijo. Señor, danos hambre por tu palabra, Padre. Así como nosotros nos inquietamos por la comida material, Señor, inquiétanos para no salir de nuestros hogares sin antes ir y alimentar nuestras almas con el consejo de tu palabra. Gracias porque ellas son fieles, ellas son verdaderas, porque tú eres fiel y eres verdadero. Gracias porque ellas permanecen para siempre, porque tú eres un Dios eterno. Gracias porque ellas son inmutables, porque tú eres inmutable. Gracias porque en ella hay poder, porque tú eres un Dios todopoderoso. Se nos ayuda a confiar en tu palabra. Y te damos gracias por no dejarnos en el vacío. Nos regalaste a Cristo, nos regalaste tu Santo Espíritu y también nos has regalado tu santa y divina palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestros corazones y a aplicarla en nuestra vida para que ella sea de poder para nosotros, para vivir una vida transformada, una vida piadosa, que traiga gloria a tu nombre, para tu gloria, Dios. Amén. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén.